Buenos días a todos nuevamente. Siendo las 10:01 del día a 31 de julio de 2025, la tercera sala penal de apelaciones integrada por los magistrados Mariana Rodríguez, Manuel Conejo y quien habla, Enrique Somerinde, vamos a dar inicio a la audiencia programada en el expediente 43-2018, incidente 120. Señorita asistenta, nos da cuenta, por favor, la concurrencia virtual de las partes procesales y si todos han sido debidamente notificados. Con su venia, señor presidente y jueces superiores integrantes de la tercera sala penal de apelaciones, sujetos a la sala virtual, para dar cuenta que en representación del Ministerio Público está presente la doctora Elsie Garavito Chan. Está presente también el señor Luis José Nava Guiber y su abogado Luis Castro Grados. Es en cuanto debo dar cuenta. Bien, muchas gracias. Preguntamos al Ministerio Público, ¿está conforme con los datos de acreditación? Buenos días, señor presidente, señores magistrados, partes procesales, sí, conforme. Gracias. La defensa técnica del imputado Nava Guiber. Buenos días, señor presidente. Bien, muchas gracias. A ver, es materia de apelación la resolución número 3 de fecha 13 de mayo de 2025, por la cual se declaró infundada la excepción de improcedencia y acción realizada por la defensa técnica del señor Luis José Nava Guiber. Preguntamos a la defensa si va a mantener recurso impugnatorio. Así es, señor magistrado, vamos a mantenernos y nos ratificamos en todos los extremos del recurso impugnatorio. Bien, muchas gracias. Como es una improcedencia de acción, antes de iniciar el debate respecto de lo que ha resuelto el juez en esta resolución, vamos a solicitar que el Ministerio Público nos indique cuáles son las premisas fácticas o narración de la imputación fáctica, porque la jurídica es relativa, sino la fáctica para saber efectivamente qué hechos se han imputado al señor Luis Nava Guiber, para luego verificar la resolución y empezar con las alocuciones. El Ministerio Público tiene 3 minutos. Correcto, señor presidente. Mediante disposición fiscal de formalización y continuación de investigación preparatoria, la disposición 44 de fecha 26 de abril del año 2019, se formalizó investigación contra el señor Luis José Nava Guiber por los delitos de colusión y el delito de lavado de activos, en el contexto de una organización criminal bajo el amparo de la ley 30.777. En relación específica, señor magistrado, al delito que hoy nos convoca a la audiencia, que es el delito de colusión, en la disposición 44, página 236, se encuentra la imputación concreta contra el señor Nava Guiber por la presunta comisión del delito contra la administración pública, colusión, en su calidad de funcionario público, al haber sido secretario general de la Presidencia de la República durante el gobierno del señor Alan García Pérez en el año 2006 al año 2011, habría realizado presuntos actos colusorios que el Ministerio Público le atribuye con funcionarios de la empresa Odebrecht, defraudando al Estado, con la finalidad de favorecer al consorcio de la empresa Odebrecht en las siguientes obras de infraestructura. Primero, en la licitación pública 1-2011 MTC 20 del 2009, que era el proyecto de la línea 1 del Metro de Lima, el tramo 2, en su etapa de actos preparatorios. El segundo fue en la licitación pública número 3, 2009, MTC 20 del 2009, el proyecto de la línea 1, del Metro de Lima, tramo 1, en su etapa de actos preparatorios. Y también se le atribuye el haber favorecido en la obra de la concesión del proyecto de integración de la infraestructura regional IRSA Sur en los tramos 2 y 3 en su etapa de ejecución. Señores magistrados, nosotros en la formalización de investigación preparatoria le atribuimos el delito de colusión al señor Nava Guiber al haber emitido, al haber formado parte de esta organización criminal y haber modificado el marco legal previo establecido para iniciar la ejecución de los proyectos de infraestructura por parte del Estado, los cuales en esta investigación se denominan actos previos a la etapa de selección, que se encuentra en otro proceso, con las daciones de diferentes decretos, como es el decreto de urgencia 32-2009, 34-2009, 42-2009, 63-2009, 107-2009, 117-2009, así como haber emitido los decretos supremos 8-2009, 81-2010, EF y el 262-2010 EF.
con la finalidad para el Ministerio Público de establecer un procedimiento especial y en favorecimiento de la empresa Odebrecht en la preparación, gestión, administración y ejecución, posteriormente, de los proyectos de infraestructura relacionados al transporte masivo del caso del Metro de Lima. Se ha verificado también en nuestra imputación general ya que ha habido existencia de unas reuniones informales y formales en el Palacio de Gobierno, tanto con el señor Alan García como el señor Nava Guiber, hoy presente, con la persona del superintendente de la empresa Odebrecht beneficiada, que es el señor Jorge Barata, actos que se realizaron para el Ministerio Público para garantizar que la empresa Odebrecht formara parte de este consorcio denominado el tren eléctrico y a quien posteriormente se le otorgó, ¿no? Finalmente se le otorgó la buena pro para la ejecución del proyecto del tren eléctrico. Eso sería, señor magistrado, reducido la imputación concreta y la imputación específica del señor Nava Guiber contenida en la disposición 44 de formalización e investigación preparatoria. Posteriormente se amplió por el delito de lavado de activos, pero no es materia de esta audiencia de apelación. Correcto, pero sobre este tema de colusión es lo único que es la imputación está en esta disposición número 44, señor magistrado, sí. Y entiendo que la imputación va desde la dación de las normas, reuniones efectuadas entre el señor Alan García, Nava Guiber y supuestamente el señor Jorge Barata, la emisión de normas que viabilizaron las licitaciones públicas, ¿no? 1, 2011, 3, 2009 y un concurso, creo, una concesión, ¿no? La concesión. La concesión, señor magistrado, la concesión y los dos licitaciones de tramo 1 y tramo 2 del Metro de Lima. Para el Ministerio Público se concertó el señor García Pérez, Nava Guiber, presente, el señor Cornejo Ramírez, con el señor Barata, el superintendente de Odebrecht, para favorecer y defraudar al Estado. Perfecto, bien. Entendida así la imputación, el juez de investigación preparatoria ha establecido como ratio de su decisión a partir del concedente octavo para hacer un análisis de la imputación efectuada por el representante del Ministerio Público y verificar que cumplirían con los elementos objetivos de tipo penal, por lo que está infundada la excepción. La defensa formula recurso de apelación con dos pretensiones. La primera, que se cree la nulidad de la resolución por motivación insuficiente y por incongruencia omisiva o motivación incongruente. Dos vicios expuestos como agravio 1 y agravio 2, y asimismo solicita también que se revoque la resolución para efectos de que se declare la tipicidad de la conducta por imposibilidad jurídica del pacto colusorio. Entonces, esos son los tres agravios que han sido desarrollados y empezaremos con los agravios de nulidad para luego pasar los agravios de fundabilidad. Señor abogado, va a tener 8 minutos para sustentar sus agravios. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados de esta digna sala. Me presento ante ustedes en esta oportunidad en representación de los intereses del don Luis José Nava Guiber para sustentar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución número 3 de fecha 13 de mayo del año 2025, emitido por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, la misma que declaró infundada al medio de defensa técnico planteado por esta defensa. De entrada, señor presidente, el artículo 6, inciso B del Código Procesal Penal regula la excepción de improcedencia de acción y establece supuestos. Ante ello, procede cuando el hecho no constituye delito. A su turno, la defensa planteó la excepción precisamente porque los hechos atribuidos a mi patrocinado no configuran el delito de colusión previsto y sancionado en el 384 del Código Penal, en su texto modificado por la Ley 26.713, ya que no existía el contexto típico del pacto colusorio. Esto es, no había un proceso de contratación vigente, estatal vigente, en el momento de la supuesta intervención de mi patrocinada. ¿Qué solicitamos, señores magistrados? Solicitamos pues que se declare fundado el recurso de apelación interpuesto por esta defensa técnica, en consecuencia se declare nula y como tribunal revisor se pronuncie sobre el fondo revocando la resolución judicial precitada
reformándola se declare fundada. Por cuestión de orden, y atendiendo a lo sugerido por su despacho, voy a empezar mi intervención por el agravio de vulneración a la debida motivación con efecto nulificante. Vulneración a la debida motivación, incongruencia omisiva. Del punto 32 al punto 51 del escrito de apelación se desarrolla el segundo agravio. Del punto 32 al 51 del escrito de apelación se desarrolla el segundo agravio, que evidencia cómo la resolución apelada incurre en motivación deficiente y omisiva respecto de los argumentos de la defensa. El pronunciamiento del ADCO mediante la resolución materia de alzada admite su deber de motivar, y ello lo podemos advertir, señores magistrados, o identificar en el considerando 8.4 de la resolución, que señala, y a la letra dice, la tarea del juez ante la denuncia ausencia de un elemento objetivo del tipo es dar respuesta efectuando el examen de subsunción o juicio de tipicidad al hecho descrito como imputación con el tipo penal aplicable. Esto es, se trata de un examen de puro derecho al margen de si el hecho atribuido sea falso o verdadero, en palabras del ADCO. Este párrafo, señoría, expresa un estándar correcto cuando se alega la ausencia de un elemento del tipo penal. El juez debe responder de fondo y explicar si los hechos imputados pueden o no constituir delito. Sin embargo, lo que ocurre en la práctica, en el caso concreto, es lo contrario. La defensa, desde la excepción, planteó un argumento central, y esto lo podemos advertir, señores magistrados, en el escrito, en el punto 19 al 31. La intervención de mi patrocinado ocurrió en un momento en que no existía proceso de contratación vigente. Por tanto, era imposible que se configure el contexto típico del pacto colusorio. ¿Y qué hizo el juez? El ADCO responde en un argumento esencial en la resolución, dice, reconoce en el 8.3 de la resolución materia de alzada que el contexto típico está ausente. 8.3, señores magistrados, que el contexto típico está ausente, pero en las consideraciones del 8.6.1, 8.6.2, afirma que la ausencia queda desvirtuada porque Nava Guiber habría actuado en actos preparatorios y de selección. Pero ¿cuál es la indebida motivación aquí, señor presidente? Decir, queda desvirtuada ni justificando ni motivando cómo los actos preparatorios equivalen a contexto típico de pacto colusorio. Por otro lado, el ADCO no confronta ni rebate el argumento de la defensa sobre la inexistencia del proceso de contratación, porque lo que nosotros postulamos en primera instancia es de que no había proceso de contratación vigente. Y la resolución aparenta una motivación porque, por un lado, admite la ausencia de un elemento del tipo en el 8.3 de la resolución materia de alzada, y por otro lado, sin un análisis dogmático, afirma que esta ausencia se desvirtúa sin justificar ni motivar ninguna raya, señor magistrado. El escrito de apelación lo explica precisamente en el punto 38. La resolución judicial dice, al señalar que la ausencia queda desvirtuada, no indica porque ni cómo los actos preparatorios ajenos a un procedimiento formal de contratación configuran el contexto típico exigido por el artículo 384 del Código Penal. Esto, evidentemente, señoría, genera una contradicción lógica, ¿no? Si la ausencia está reconocida, ¿no? Porque lo ha reconocido en el 8.3. Disculpe, señor abogado, disculpe usted, pero el 8.3 es un resumen de su pretensión. Si usted la revisa, 8.3 al respecto de la defensa sostiene todo lo que ustedes sostienen, 8.4 de lo anterior, siguiendo la denuncia, recién se pronuncia el juez. Entonces, el 8.3 no es el argumento de fondo que el magistrado utiliza para resolver su pretensión. El 8.3 adelante, señores magistrados. Por eso, el 8.3 que usted ha leído es el resumen de su posición de la pretensión de la defensa. El 8.4 recién empieza a responder el magistrado. Continúe usted. Bien.
Hago referencia a que del 8.3 hacia abajo es lo que el juez motiva, ¿no? Sin la ausencia reconocida, y el único resultado legal o la consecuencia legal debería ser, en este caso, declarar fundada la excepción de improcedencia de acción. Aunado a ello, y que mejor ustedes, señores magistrados, con mejor claridad, que conocen mejor el derecho, que el juez ha omitido también motivar cuando la propia jurisprudencia constitucional lo exige. Y precisamente en la sentencia del Tribunal Constitucional, en el expediente 3943-2006, establece que la motivación insuficiente e incongruente viola el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Una resolución, señores magistrados, con motivación aparente no cumple con el deber constitucional de fundamentación de las decisiones judiciales, y esta exigencia también se ve reflejado en el escrito de apelación en la página o en el punto 47, ¿no? Que la motivación judicial no puede limitarse a frases genéricas o afirmaciones de que la ausencia queda desvirtuada, ¿no? Aquí la decisión de rechazar la excepción carece, pues, señores magistrados, de esa explicación, por lo que consideramos con sumo respeto que la resolución en materia de alzada contiene viso de motivación y por consecuencia debe declararse nula respecto a ese agravio. Ahora, corresponde intervención en vía de apelación la fundamentación al efecto revocatoria por inobservancia Perdón, la legalidad. disculpa, antes de pasar, el tema del vicio de motivación, que es el primer agravio también que ha sido sustentado en su recurso de apelación. El primer agravio que va de la página. No, ¿lo va a desarrollar o no lo va a desarrollar? Es el primer agravio, señor abogado. Que también es tema de motivación insuficiente. Sí, son los mismos argumentos, señores magistrados. Ya. Voy a pasar al agravio revocatorio. Ok, correcto, ya. Adelante. Muy bien. Del punto 7 al 31 del escrito de nuestra apelación, se desarrolla este agravio que se fundamenta, pues, en la inobservancia a la legalidad procesal penal, ¿no? El juez de instancia trató la excepción como si se tratara de un incidente de tutela de derechos, en lugar de verificar si los hechos imputados constituyen delito o no. Se limitó a revisar si la Fiscalía había mencionado en la imputación el elemento del tipo penal contexto típico de pacto colusorio, ¿no? En la resolución impugnada, el propio juez reconoce, dice, de lo anterior, siguiendo la denuncia de atipicidad relativa por ausencia de uno de los elementos objetivos del tipo de colusión, conforme a la norma penal 384, vigente a los hechos, modificada por la ley 26713, se desprende que el elemento objetivo ausente sería el contexto típico de pacto colusorio, es decir, en la imputación concreta atribuida al investigado Luis José Nava-Guiber se habría omitido o estaría ausente la mención de dicho elemento de configuración del tipo penal de colusión a la luz del artículo 384 del Código Penal. El magistrado o el ADCU admite que el contexto típico está ausente o al menos no está debidamente configurado. Sin embargo, no aplica la consecuencia procesal que corresponde a este reconocimiento de declarar fundada la excepción. En cambio, como se detalla en los considerandos 861, 862, sostiene que dicha ausencia queda desvirtuada porque Nava habría intervenido en actos preparatorios y de selección, desviando el análisis y confundiendo, señores magistrados, los conceptos jurídicos del elemento del tipo penal. Debe tenerse presente, señor magistrado, que la imputación se da en el marco de dos procesos de contratación del proyecto de tren eléctrico de Lima y Callao, tramo 1 y tramo 2, de acuerdo con la disposición fiscal número 184, de fecha 8 de julio del año 2024, citada en la resolución número 3. La Fiscalía imputa a mi cliente, señor Nava-Guiber, que su participación se habría producido en el tramo 1 durante la fase de actos preparatorios y selección, presuntamente facilitando reuniones y coordinaciones entre funcionarios del MTC y representantes de la empresa Odebrecht antes de la ejecución, de la adjudicación. En el tramo 2, de forma similar, en la fase preparatoria y de selección, supuestamente influyendo en decisiones administrativas que favorecieron la adjudicación al mismo consorcio. No se le imputa intervención directa en la fase de ejecución de la obra, señor magistrado,
ni en construcción, ni en supervisión, ni en control de la ejecución física de la obra. La excepción de improcedencia de acción, señor presidente, exige un juicio de subsunción, de tipicidad jurídica. El juez, en vez de evaluar si los hechos pueden constituir delito, ¿no?, termina reduciendo la excepción en un trámite formal de imputación, de imputación necesaria, y no justifica si el elemento contexto típico del pacto colusorio podría materializarse en el momento de los hechos. Tampoco analiza la tesis de la defensa que sostiene la imposibilidad jurídica que dicho contexto exista, porque no había licitación ni contrato vigente al momento de los hechos o al momento que el Ministerio Público imputa los hechos. No habría contratación vigente. En su lugar, la resolución solo se limita a afirmar que la ausencia queda desvirtuada por la existencia solamente de actos preparatorios. Los actos preparatorios, señoría, por definición, ocurren antes de la existencia de un proceso de contratación, ¿no? No pueden crear un contexto típico que la ley exige para que haya colusión. Ante estas circunstancias, corresponde, pues, de aplicación lo que la casación 1088-2021 Amazonas establece en el fundamento jurídico número 8, que establece que la excepción de improcedencia de acción se resuelve con un juicio de tipicidad detallado. A su vez, también la casación 1650-2017, fundamento jurídico número 12, ordena evaluar todos los elementos del tipo penal de manera minuciosa al resolver la excepción, ¿no? Por lo tanto, la resolución apelada incumple, ¿no?, con la normativa de legalidad procesal penal, artículo 6 del Código Procesal Penal, porque no hizo el juicio de derecho que corresponde a una excepción, y al no haber subsunción ni fundamentación adecuada, el agravio corresponde en insalvable, señor magistrado. Y finalmente, respecto al tercer agravio, por la violación a la legalidad penal y apartamiento a la jurisprudencia, del punto 50. El tercer agravio lo tengo acá como el contexto típico del pacto colusorio. ¿En qué página está ese último agravio? A ver, un momentito, señor juez. Es en el último agravio. No, solamente hay 3 agravios, pues. Sí, claro, el tercer agravio. El tercer agravio es lo que acaba de informar revocatorio. Son 2 agravios de nulidad y 1 revocatorio. Sí, el primer agravio de nulidad, señores magistrados, la primera intervención que hice respecto al agravio de nulidad corresponde al segundo agravio en el escrito de apelación. Así es. Y el primer agravio, cuando le pregunté si iba a hacer el primer agravio respecto a la nulidad, porque también es de nulidad, no es de revocatorio el primer agravio. Me dijo que es el mismo. Sí, lo que ha habido quizás un error al momento de la forma del orden, ¿no? Primero, evidentemente, corresponde la nulidad, pronunciarse respecto a la nulidad, luego por la revocatoria. Lo que corresponde al primer agravio es revocatoria, el segundo agravio es nulidad y el tercer agravio revocatoria. A ver, señor abogado, si nos entendemos. Primer agravio es fundamentos en los que sustenta la fundabilidad del recurso interpuesto en notas preliminares. 3.1, y su agravio es de inexistencia de motivación. Es tema de motivación. Motivación es nulidad. Exacto. Así es, por eso decía, ya bueno. A ver, desarrolle usted el primer agravio entonces. Sí, bien. Del punto 52 al 60, señor magistrado, de nuestro escrito de apelación, la defensa advierte que la resolución apelada incurre en dos... Ese del 52 al 60 es el tercer agravio. Contexto típico de pacto colusorio, en etapas previas a la contratación pública. Bien. Se está refiriendo al contexto típico de pacto colusorio con elemento esencial del tipo de colusión. Así está consignado en su escrito de apelación, pues, ¿no? Sí. Obviamente usted tiene que invocar su escrito de apelación. Sí, claro. Precisamente en el considerando 7.6, señores magistrados, la resolución define que el contexto típico de pacto colusorio debe efectuarse en convenios, ajustes, licitaciones, suministros, concursos, subastas públicas o cualquier otra operación semejante en cualquiera de las etapas de dicho proceso de contratación. El juez, el ad quo, señor magistrado, reconoce que el tipo penal de colusión solo
se configura si la concertación ocurre en el marco de contratación o del marco del proceso de contratación estatal vigente. ¿Y qué ocurre, señores magistrados, en el caso de mi patrocinado, el señor Luis José Nava Guiber? La defensa demostró que al momento de la supuesta intervención de mi patrocinado no existía contratación de proceso de contratación abierto. Y por lógica, si no hay proceso, no hay contexto típico, ¿no? Y ante la falta de algún elemento del tipo, el hecho es atípico, por atipicidad relativa, ¿no? Es decir, el juez admite, señores magistrados, que admite la ausencia del contexto típico, pero la desvirtúa diciendo que solo hubo actos preparatorios y que mi patrocinado habría intervenido solamente en esos aspectos. Los actos preparatorios ocurren antes que exista un proceso de contratación. No pueden crear un contexto típico que la ley exige. Y esta afirmación queda desvirtuada y carece de sustento normativo, señores magistrados. Por esas consideraciones, solicitamos, pues, que se declare fundado el recurso de apelación planteado por esta defensa técnica. Muchas gracias. Bien, el Ministerio Público tiene uso de la palabra por espacio de 15 minutos. Muy amable, señor presidente y director de debates. Bueno, el Ministerio Público en esta oportunidad solicita a la digna sala que confirme la resolución 3 de fecha 13 de mayo del año 2025, que declaró en su oportunidad infundado el pedido de sección de improcedencia de acción. Y en consecuencia se confirme la resolución judicial venida en grado. Señor magistrado, en relación a los agravios postulados por la defensa técnica, debemos de mencionar que en relación, primero nos vamos a referir a los de nulidad, en el cual debemos de mencionar que la resolución judicial venida en grado ha cumplido con los estándares que exige la Constitución Política del Perú a los jueces y en este caso al sexto juzgado de investigación preparatoria, porque ha dictado una resolución judicial con una debida motivación. Señores magistrados, nosotros no advertimos una motivación insuficiente, deficiente u omisiva o aparente, como ha señalado la defensa, por cuanto lo que ha señalado el juez en primera instancia al momento de emitir su resolución judicial, lo que ha señalado es, ha oído a las partes, en este caso a la defensa del señor Nava Guiber, ha escuchado la imputación concreta, que es lo que señalé al inicio de mi intervención, ha escuchado la exposición de cada una de las partes y al final ha señalado por qué sí, a criterio de él, estaría dentro del contexto típico del delito de colusión que atribuye el Ministerio Público y basándose únicamente en las premisas fácticas formuladas por el Ministerio Público en la disposición 44 de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Incluso, señores magistrados, en el considerando quinto de la resolución judicial, advierte la base normativa de su decisión, habla del principio de legalidad, por qué se pronuncia, y el artículo 384, que al fin y al cabo es el que norma el delito de colusión y por cuales ha hecho un juicio de subsunción de los hechos a la normatividad. También, señores magistrados, ha señalado los elementos de tipicidad del delito de colusión en su considerando séptimo, en las cuales se ha advertido lo que se le ha atribuido al señor Nava Guiber en relación a su participación como funcionario público, esto es secretario del gobierno, del segundo gobierno del señor Alan García, durante el periodo 2006 y 2011, en el cual ha habido presuntos actos de concertación con funcionarios de alto nivel dentro del gobierno del Perú en ese momento, como era el señor Nava Guiber, el señor Alan García, el señor Cornejo, y con con el tercero interesado, esto es el representante de la empresa Odebrecht y representante del consorcio del cual al final de cuentas se favoreció con la dación del proyecto del Metro de Lima. Señores magistrados, también debo de señalar que en la audiencia de primera instancia la Fiscalía advirtió que existiría un copia y pega o una doble valoración por parte de la defensa de sus planteamientos que ya habían sido resueltos tanto en primera instancia como en segunda, en el incidente 53 del expediente, 43-2018, en el cual la defensa postulaba también un recurso de apelación por el delito de colusión atribuido al señor Nava Guiber, pero en esa oportunidad en la calidad de funcionario público. En esta oportunidad, igualmente, bajo los mismos argumentos, señala ahora bajo el argumento de una violación o una presunta vulneración de un contexto típico o una imposibilidad o una inexistencia de un pacto colusorio. Señores magistrados, el juez de primera instancia, al momento de escuchar a ambas partes, tanto a la defensa del señor Nava Guiber como a la fiscalía que advirtió de este hecho, él señala los elementos típicos del delito de colusión, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el bien jurídico, la acción típica, el verbo rector, el contexto típico dentro del pacto colusorio que señala a criterio de la
defensa en su pretensión revocatoria, que no existiría en este caso, en el cual en el contexto 7.6 señala que es esencial en la conducta que se efectúen los convenios, ajustes, liquidaciones, suministros, en que el Estado sea parte contratante en cualquiera de sus etapas o fases, esto es, en dichos procesos de contratación, como en este caso en específico, que son en los actos preparatorios a la etapa de selección y ejecución, que ya se ven en otro proceso penal. También advierte el señor magistrado el elemento normativo del tipo, el elemento lesivo del delito, el perjuicio patrimonial del Estado y el particular que se concerta, que era el tercero interesado. Ya entrando a la fundamentación o a la motivación que realiza el juez de primera instancia, todo lo resuelve en el considerando octavo, y como usted señaló, señor presidente, hasta el considerando 8.3, lo que es el juez de investigación preparatoria es escuchar ambas partes, en este caso, la defensa, que es el que está postulando el medio técnico de defensa. No es, como señala la defensa, ¿no?, de que ha habido una motivación, en esta vez una involución incongruente, porque no ha señalado los hechos preparatorios ajenos en relación al señor Navagiver, ¿no? En la cual es a criterio y en palabras de la defensa ha sido reconocida por el juez en el considerando 8.3. Nosotros advertimos, al igual que su presidencia, que no ha sido así. En el considerando 8.3 lo que realiza el juez es ha replicado lo que ha señalado la defensa, porque de eso se trata la debida motivación de las resoluciones judiciales: escuchar a una parte, escuchar a la otra parte y realizar un juicio de valoración en relación a lo alegado por ambos. Señores magistrados, incluso en el escrito de apelación que postula la defensa en su considerando 26, la defensa señala: máxime destacamos que el magistrado en el considerando 8.4 expone lo siguiente, que se efectúa ante la denuncia ausencia del elemento objetivo del tipo penal, que es básicamente lo que versa en los tres agravios, es dar respuesta al examen de subsunción o juicio de tipicidad al hecho descrito como imputación, y que es un examen de puro derecho, que es lo que realiza el juez para descartar la pretensión de la defensa. En el considerando 2.7 del recurso de apelación, y lo hemos escuchado ahorita oralmente, señor presidente, la defensa técnica dice que no cuestiona ni censura la mención o existencia del elemento tipo penal. Entonces, señores magistrados, coincide a criterio de fiscalía con lo vertido por el juez de primera instancia al momento que le desestima su pretensión de improcedencia de acción en su considerando último, en el que realiza, pues, en el que señala que no podía considerarse causal suficiente para ampararse una excepción de procedencia de acción bajo la conducta de atipicidad relativa, porque en todo caso podría tratarse, y lo señala así el juez de primera instancia en el considerando 8.7 y 8.6, que podría tratarse de defectos de imputación necesaria. Y en ellos no se puede tampoco amparar una excepción de procedencia de acción que habría sido desarrollado en el recurso de nulidad 956-2011 Ucayali, así como también en la casación 392-2016 Arequipa, que es lo que señala el juez de primera instancia. Señores magistrados, básicamente nosotros advertimos, ¿no?, que no habría un vicio de nulidad para advertirse una indebida motivación, ni incongruente, ni aparente, ni insuficiente, porque se ha dado respuesta a cabalidad a la pretensión de la defensa, y se ha escuchado a Fiscalía en su oportunidad al señalar que la pretensión de la defensa es que se declare una excepción de procedencia de acción bajo los mismos argumentos que se determinó en el incidente 53. Y tampoco se puede advertir que ha habido una indebida motivación de las resoluciones judiciales, porque la misma sala penal de apelaciones, esta tercera sala de apelaciones, igualmente señala su base normativa, su base legal, la excepción de procedencia de acción, y señala toda la descripción típica del delito de colusión. Esto es lo que ya señalé: el sujeto activo, el sujeto pasivo y el comportamiento típico y el contexto de un elemento típico dentro del proceso de colusión, ¿no?, que serían en relación a los postulados por parte de la defensa técnica en relación a la primera pretensión, que es la nulidad, ¿no? Señores magistrados, nosotros básicamente hemos advertido que en relación a sus tres agravios postulados por la defensa, 2 de nulidad y 1 de revocatoria, se resumen en uno solo, señores magistrados, en que para que la defensa habría una imposibilidad de impacto colusorio y que no existiría un contexto colusorio, y que no debe ser tratado de una tutela, que el juez señala que debe ser tratado de una tutela en todo caso por imputación necesaria y no en la excepción de improcedencia de acción. Finalmente, señores magistrados, ya entrando al agravio de la revocatoria, el auto de excepción de improcedencia de acción 3, que hoy se apela, debe ser confirmado en todos sus extremos, porque en el considerando 8.6 llega a este punto y determina de que sí existiría una imputación concreta
realizada por Fiscalía contra el señor Navaguiber por el delito de colusión. En relación al delito del tramo 1, lo que ya señalé, ¿no? Lo que se le ha atribuido. Incluso se concluye en ese mismo párrafo que la actuación del imputado fue en actos preparatorios, ya entrando al contexto típico del elemento de concertación y en la etapa de selección de dicho proyecto. Ahora sí, tal alusión o imputación de hechos por parte de la defensa sería inexacta, falsa o incompleta, no es objeto de atención vía una excepción de procedencia de acción. Porque, señores magistrados, ya sería entrar a debatir elementos de prueba, de elementos de convicción que no son amparables dentro de una excepción de procedencia de acción, que ya lo señalamos también en infinidad de pronunciamientos judiciales y pronunciamientos de esta sala superior. Continúa en el considerando 8.6.2, igualmente el juez de primera instancia, al referirse ya al tramo 2 del proyecto de licitación del proyecto del tren eléctrico, al que no encuentra que la tipicidad denunciada por la defensa sea de recibo, pues claramente se advierte en la disposición fiscal que ha habido una atribución del delito de colusión atribuido al señor en los actos preparatorios, etapa de selección, dentro de lo que es el contexto del Metro de Lima, los cuales se ha advertido que se subsumen dentro del artículo 384 del Código Penal, que es lo que finalmente nos obliga la norma penal a realizar por parte de la Fiscalía como ente persecutor. Señala que se lee de la actuación del imputado, se da en los actos preparatorios dentro del contexto típico de la concertación. Por lo cual, señores magistrados, y para no caer en redundancia, solicitamos que se confirme la resolución judicial al advertir que de los 3 agravios postulados, todos se concertan en uno, que es el contexto típico del acto de colusión, los cuales han sido realizados dentro de los actos previos. Y finalmente, señor magistrado, me estaba olvidando, dentro de la imputación que se realiza al señor Navaguiber es la emisión de diferentes decretos supremos para favorecer a la empresa Odebrecht, los cuales, a palabra de la defensa en su escrito de apelación, no serían tipificados dentro del delito de colusión porque estos habrían sido realizados en una fecha en la cual él no tenía vínculo dentro del gobierno del señor García en el año 2006 al año 2011. Lo que nosotros advertimos, señores magistrados, es que el juez de primera instancia, en el considerando 8.7, dice que la defensa ni la fiscalía ha aportado la fecha exacta de estos decretos supremos, y ello no podría ser tratado como causal de excepción de procedencia de acción. Nosotros debemos señalar que estos decretos supremos, tanto los que he mencionado del 2009 como del 2010, han sido emitidos en el año 2009 y 2010. Que es que se encontraría el contexto del periodo en el cual el señor Navaguiber era secretario y personal de confianza del señor Alan García, que es en el periodo 2006 a 2011, en el que se realiza el contexto típico del delito de colusión de funcionarios en los actos previos a la etapa de selección dentro de lo que son las licitaciones del proyecto del Metro de Lima. Bien, muchas gracias. La defensa tiene 3 minutos de réplica. Sí, muchas gracias, señor presidente. En relación a los agravios que hemos postulado y a la réplica también del Ministerio Público, y se ha referido primero a lo de nulidad, en la cual pues la resolución señala la representante del Ministerio Público que ha cumplido con los estándares que exige la Constitución Política, porque ha emitido una debida motivación por cuanto ha señalado pues que el ADCO ha escuchado la imputación concreta y al final ha señalado por qué sí a criterio del juzgado estaría pues dentro del contexto típico y basándose pues en las premisas fácticas de la disposición 44, la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Efectivamente, también ha mencionado el Ministerio Público que el ADCU ha señalado en su resolución venida en grado, ¿no? Que sí existe pues los elementos del tipo de colusión, y también ha mencionado que habría tenido reuniones y coordinaciones con diferentes directivos de la empresa Odebrecht, ¿no? Y al final se favorecieron pues con la dación de la buena pro. No se trata, señores magistrados, del señalamiento del artículo o de la normativa o de manera expresa el tipo penal, ¿no? O la jurisprudencia aplicable, sino también es justificar y motivar de manera adecuada, ¿no? De manera suficiente, por qué motivo llega a esa conclusión respecto a las premisas señaladas tanto por la defensa y por el Ministerio Público. Sin embargo, lo que evidencia esta defensa es que la propia resolución es aparente porque solamente señala textualmente y copia el dispositivo legal del 384
reconoce pues que estamos ante una excepción de improcedencia de acción, establece pues la normativa del artículo 6 del Código Procesal Penal y sin ninguna motivación, y es lo que también ha señalado el Ministerio Público. Dice, ha señalado el magistrado, y por lo tanto sí corresponde a una motivación debida, pero para criterio de esta defensa no lo es, señores magistrados, ¿no? Ha señalado también el Ministerio Público de que la defensa ha copiado y pegado los fundamentos en la cual pues la defensa ha postulado un recurso de apelación en calidad de funcionario público de mi patrocinado, y señala también que estos argumentos ya fueron resueltos y han sido debatidos, pero sin embargo, como usted comprenderá, señor magistrado, y el propio Ministerio Público conoce también que la imputación ha venido evolucionando en el tiempo, ha venido en este caso adicionando algunos hechos, ¿no? Ha habido algunas precisiones de imputaciones y por lo tanto no puede venir y no puede ser de recibo lo que señala el Ministerio Público de que estos argumentos en una anterior apelación ya han sido resueltos, por lo que en este caso, obviamente para la defensa le limitaría pues el acceso a un medio de defensa técnico como es la excepción de improcedencia de acción frente a una imputación evolutiva en el tiempo, ¿no? O que ha evolucionado en el tiempo, tanto más que estamos hablando de un caso evidentemente que tiene las características de complejidad y por lo tanto no puede mantenerse en una imputación, y esto evidentemente pues porque ya resolvió en una oportunidad una excepción de improcedencia de acción, la defensa pues se encuentra prohibida de poder interponer el medio de defensa técnico cuando lo considere de que la imputación ha cambiado, ha variado, y por lo tanto eso no podría ser de recibo, señor magistrado. Luego también ha mencionado que el verbo rector del contexto típico también señala el juez en el 7.6 como actos preparatorios y de selección. Nosotros habíamos postulado, señor magistrado, de que mi patrocinado no habría participado ni en el proceso de selección, ¿no? Y por lo tanto los actos previos, ni siquiera preparatorios, sino actos previos, como supuestamente haber reunido o haberse reunido o haber mantenido reuniones, ¿no? Con algunos directivos de la empresa ODE, eso no forma parte de la contratación estatal vigente. No habría proceso de contratación vigente. Por lo tanto, está fuera del proceso del marco de contratación que establece la ley de contrataciones. Por lo tanto, no se le puede imputar una participación o una conducta típica de un hecho que se encuentra aislado de este proceso estatal, ¿no? También señala pues el elemento normativo del tipo dentro de la resolución, sin ninguna justificación también. Luego señala de que la defensa pues está pretendiendo ingresar a un elemento probatorio, ¿no? Como son los elementos de convicción. La defensa conoce exactamente que este es un tema estrictamente de puro derecho, señores magistrados, que el elemento de convicción, el elemento de prueba, evidentemente pues está reservada y única y exclusivamente en la etapa de juicio oral, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros estamos cuestionando es que la conducta de mi patrocinado, don Luis José Nava Guiber, no puede encuadrarse dentro del tipo penal de corrupción agravada que imputa el Ministerio Público porque su intervención o su conducta no estaba dentro del proceso de contratación estatal vigente. Entonces, por esas consideraciones, señores magistrados, nos ratificamos en nuestro recurso de apelación. Muchas gracias. Muchas gracias. Ministerio Público, 3 minutos. Sí, señor magistrado, breve. Creo que el Ministerio Público ha sido claro en la primera intervención del por qué nosotros sí advertimos que ha habido una debida motivación de las resoluciones judiciales. Lo que nosotros dijimos en la primera oportunidad, señor magistrado, es que las alegaciones de la defensa ya habían sido resueltas en una audiencia previa, en los cuales sí se puede interponer una excepción de improcedencia de acción, pero bajo argumentos distintos, los cuales nosotros advertimos que son los mismos, básicamente, ¿no? El hecho de que no haya participado en el proceso de selección es un argumento de la defensa técnica que debe de ser probado en otra instancia correspondiente y no vía una excepción de improcedencia de acción en las cuales no se debe valorar elementos probatorios. Señores magistrados, también hemos escuchado que la defensa dice que las reuniones que tendría el señor Nava Guiber con el señor Jorge Barata no formarían parte de la contratación vigente dentro del proceso del contexto típico de lo que es la colusión, de lo que ellos están alegando en esta oportunidad del pacto colusorio. Señores magistrados, nosotros hemos señalado que el artículo 384 del Código Penal, en el verbo rector del delito de colusión, es el verbo del concertar. Y lo que atribuye el Ministerio Público es la concertación de funcionarios ligados a la representación del Estado peruano con el tercero interesado
como era el señor Navaguiber y como era el señor Jorge Barata. ¿Para qué? Para lograr finalmente el favorecimiento de concesión finalmente de lo que se llegó a realizar, ¿no? Dentro de lo que es el tramo 1 y el tramo 2 del Metro de Lima. Señores magistrados, nosotros hemos advertido que dentro del contexto de la organización criminal que postula el Ministerio Público han existido irregularidades en el proceso de selección al darse normas favorables al tercero interesado. Nosotros tenemos que señalar que sí hemos advertido una debida motivación de las resoluciones judiciales. No ha habido incongruencia porque se ha dado respuesta a lo que ha alegado la defensa y se ha tomado en cuenta lo señalado por Fiscalía. No hay una omisión de esta motivación porque sí se ha dado respuesta a lo que ha señalado defensa, que es el contexto típico de la colusión. Y finalmente tampoco es aparente porque se ha señalado en cada considerando a partir del 8.4 por qué el juez no considera que sea de recibo las pretensiones de la defensa y sí considera que se encuentra subsumido la disposición fiscal de formalización de investigación preparatoria. Finalmente, nosotros nos reiteramos en señalar que de los 3 agravios postulados, todos se resumirían en uno, que es que no existiría para defensa un contexto típico del delito de colusión dentro de un proceso coluso, lo que nosotros sí advertimos, ¿no? Basándonos en la disposición fiscal de formalización de investigación preparatoria. Bien, muchas gracias. Hemos terminado esta parte de las locuciones y ahora vamos a hacer algunas preguntas respecto al recurso impugnatorio dentro de la técnica impugnatoria para poder resolver este incidente. Y partamos por los vicios de nulidad. Señor abogado, usted ha denunciado los vicios de omisión incongruente y omisión ineficaz dentro de su agravio 1 y su agravio 2. Y le pregunto, ¿estos vicios tienen que cumplir con ciertos requisitos para poder ser declarados fundados? El primero es la trascendencia y el segundo es la conservación de actos. ¿Qué nos tiene que decir sobre estos dos principios de la nulidad? Efectivamente, señor magistrado, tal y conforme lo hemos postulado en nuestros agravios respecto a la pretensión nulificante, este principio de trascendencia que señala pues o exige el efecto nulificante, esto evidentemente pues transgrede un derecho fundamental que es en este caso el justiciable de poder conocer exactamente una justificación razonable, ¿no? Motivada respecto a la postulación de la premisa fáctica que ha interpuesto mediante la excepción de improcedencia de acción. Y esto no se ha visto reflejado, señor magistrado, porque de la misma resolución y de nuestro escrito de apelación también hemos señalado de que el juez de instancia pues se limita a señalar que mi patrocinado habría pues participado que había su participación o el pacto colusorio habría sido ausente, pero sin embargo posteriormente y consecuentemente señala de que la supuesta concertación o el pacto colusorio se habría dado pues en los actos preparatorios, pero sin embargo, si tomamos en cuenta, mi patrocinado jamás habría participado en el proceso de contratación estatal, ¿no? Por lo tanto, consideramos de que el juez no ha dado respuesta a las premisas fácticas postuladas, en este caso, por la defensa. Bien, de la resolución que tengo a la vista, del 8.1 al 8.5, el juez solamente hace un resumen de la posición de las partes. El 8.6 recién tiene la ratio de la decisión. 8.6.1, el juez motiva por qué los hechos respecto al tramo 1 son típicos. 8.6.2, el juez recién motiva por qué los hechos respecto al tramo 2 son típicos. Estos dos puntos, 8.61 y 8.62, han sido cuestionados en ese recurso de apelación, señor abogado. Efectivamente, señor magistrado, nosotros hemos cuestionado de que para criterio de la defensa no satisface una motivación debida respecto a las premisas que hemos postulado y a la imputación que señala el Ministerio Público de que existe un pacto colusorio entre mi patrocinado para favorecer a la buena pro o a la buena pro de la empresa Odebrecht. Por lo tanto, consideramos de que este pacto colusorio no se ha visto justificado y reflejado en la resolución por parte del ADCU. Bien, pero todavía no hemos pasado a motivación debida, estamos en motivación incongruente. Ustedes han indicado que es motivación incongruente porque lo que ha indicado el juez en el 8.3 es incongruente con lo que ha puesto en los demás párrafos, 8.6 y siguientes. Pero estamos verificando que el 8.3 no es opinión del juez, no es una valoración.
Lo único que ha realizado en el 8.3 y siguientes hasta el 8.5 es un resumen de lo que se ha discutido en la audiencia. Y en el 8.6 recién está la motivación. Entonces, ¿cómo afianzamos este primer vicio de motivación incongruente si la premisa de la cual ustedes parten es que el 8.3 es un pronunciamiento del juez cuando en realidad viene a ser un resumen de la posición de la defensa? Sí, nosotros lo advertimos en la intervención, bueno, mi intervención, de que a partir del 8.3 hacia adelante, si bien es cierto, el juez toma como premisa fáctica de la defensa del Ministerio Público en resumen a los hechos, pero luego, posteriormente, ya hace un razonamiento en cuanto a estas premisas, precisamente en el 8.6.1, ¿no? En donde supuestamente pues motiva de manera razonable y dando una justificación expresa ante lo postulado por la defensa respecto a este medio de defensa técnico. Bien, ahora pasamos al tema de revocatorio, ¿no? Que es el agravio número 3, que va del 32 a la 60 de su recurso impugnatorio. En el tema 3, ustedes indican de que el juez habría errado al conceptuar actos preparatorios de un proceso de contratación pública, en este caso de licitación pública 1/2011 y 3/2009. Bien, entonces, para la defensa, ¿cuándo se inician los actos preparatorios y cuándo comienzan los actos preparatorios en un proceso de licitación pública? Desde, señor magistrado, el proceso de contratación pública inicia fase actos preparatorios, selección, ejecución. Los actos preparatorios desde, en este caso, desde la convocatoria a la adjudicación de un proceso de ejecución, ya sea de bienes y servicios, en este caso de obra, ¿no? En la cual pues, se encuentran dentro pues, diversos postores, ¿no? Dependiendo en este caso el estudio de mercado, dependiendo también de las bases de contratación pública, ¿no? Y luego ya corresponde al proceso o a la fase de selección, ¿no? Y finalmente a la fase de ejecución de obra, ¿no? Estos actos preparatorios que señala pues el juzgado de instancia, que si bien señala de que mi patrocinado habría participado, ¿no? Dentro de la fase de actos preparatorios, más adelante señala de que, o en la imputación del Ministerio Público señala de que mi patrocinado habría pues supuestamente mantenido reuniones, ¿no? Coordinaciones previas a los actos preparatorios, ¿no? Coordinaciones previas y reuniones con los directivos tanto del MTC con los directivos de la empresa Odebrecht para finalmente darle la buena pro o la dación de la buena pro a la empresa, en este caso Odebrecht. Sin embargo, resulta antagónico, señor magistrado, porque la fase preparatoria es como, le repito, es la convocatoria para la ejecución de la obra, ¿no? Sin embargo, Entonces, para usted empieza en la convocatoria y en qué momento terminan los actos preparatorios, ¿no? Desde, en este caso, según los términos o los plazos de la convocatoria, una vez reunido todos los postores o todas las empresas que postulan a una contratación o licitación pública, ¿no? Termina, en este caso, en el vencimiento del plazo. Bien, a ver, Ministerio Público, respecto a las preguntas y respuestas dadas, ¿algo que indicar? Sí, señor presidente. En relación a lo señalado por la defensa, advertimos también como nosotros que la resolución está debidamente motivada. No advertimos motivación incongruente porque se ha dado respuesta a cada una de las pretensiones de la defensa. Incluso, señor magistrado, en el considerando 8.7, ya en la motivación que realiza el juez de primera instancia, señala, por otro lado, la defensa alega y señala la postulación de la defensa en cuanto a los decretos supremos y decretos de urgencia que fueron expedidos fuera o antes del inicio del proceso de contratación o selección del proyecto del tren eléctrico. Justamente su última pregunta, ¿no? Que para la defensa sería el 15 de abril del 2009 y el 17 de noviembre del 2010, que es donde se habría iniciado la fase de los actos preparatorios de los tramos unidos. Sin embargo, su alegación, esto ya es dando respuesta a lo que señala defensa para juez, es inconsistente porque se trataría
Secretaría de Decretos Supremos dentro de un contexto realizado dentro del periodo presidencial en el que el señor Nava Guiber era secretario de gobierno y personal de confianza del señor Alan García, en el cual también se concluye el juez que no aporta el dato de las fechas en las cuales se habría emitido tales normas, ¿no? Y por el cual desestima su excepción de improcedencia de acción. Dichas normas en las cuales había participado el imputado. Y aquí, señores magistrados, en este considerando 8.7, lo que realiza el juez es ir a lo que tiene que realizar en una sesión de improcedencia de acción, irse a los hechos postulados por fiscalía, porque dice, y si bien en la imputación fiscal, ahí se va a los folios 687 y 689 de autos, que no es otra cosa que la disposición de formalización de investigación preparatoria, la 44, tampoco señala las fechas de emisión de estas normas, porque nosotros cuando iniciamos la disposición de formalización de investigación preparatoria, hablamos del periodo 2006 a 2011. Entonces, eso también es el periodo de esta organización criminal que postula el Ministerio Público. Entonces, el juez dice, tal omisión que realiza Fiscalía, porque para el juez ha habido una omisión en cuanto al periodo en el señalamiento de esa fecha, los cuales nosotros consideramos que no, porque nosotros hemos señalado que el gobierno fue en el 2006 a 2011, pero bueno, eso es lo que señala en el considerando 8.7. Esta omisión por parte de Fiscalía no constituiría causal de excepción de improcedencia de acción, sino se debe tratar de defectos de imputación necesaria. Y es ahí donde va Fiscalía, porque si usted recuerda, señor magistrado, nosotros hemos señalado que de los 3 agravios postulados por la defensa se resumen en uno, que es la revocatoria, porque el juez de primera instancia dice que no es cuestión de hecho, ni de imputación, ni de fácticos en una sesión de de acción, sino lo que postula la defensa es de puro derecho. Esto es de defectos de imputación necesaria y que vaya a la vía que corresponda, según el criterio del juzgado de primera instancia, y señala también 2 pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la República. Nosotros ya, señores magistrados, para ya entrar a los actos preparatorios, como lo que se le imputa al señor es 2 licitaciones dentro del proyecto del tren eléctrico, y nosotros tenemos diferentes investigaciones o procesos, incluso hay uno ya sentenciado ligado a este caso del Metro de Lima. En este caso en específico, señor magistrado, se denomina actos previos a la selección, porque ha habido reuniones de concertación, como ya señalé, que no quiero reiterar. Y nosotros, señores magistrados, como los actos preparatorios son desde la convocatoria, desde la ejecución, desde las tratativas iniciales que se realiza tanto el personal como funcionario público con terceros interesados para el beneficio de ellos. Por eso es que antes se denominaba que había una colusión desleal, ¿no? Por eso son actos preparatorios, que es lo que postula el Ministerio Público hasta antes de la selección, que ya es materia de conocimiento de otro proceso, que es otros hechos. A ver, para contextualizar el Ministerio Público. Sí, señor magistrado. Antes de 2006, ¿había proyecto tren eléctrico o no había proyecto tren eléctrico? Sí había un proyecto del tren eléctrico, señores magistrados, como ustedes recordarán, en el primer periodo del señor García, el cual se retoma en el segundo, que es en el año 2006. Entonces, estábamos dentro de un proyecto de tren eléctrico en el cual... Inconcluso, ¿no? Inconcluso. Estamos en un proyecto de tren eléctrico incluso en el cual están imputando actos de colusión en el tramo 1 y en el tramo 2. Sí, señor magistrado, así es. Bien, y estamos hablando de licitaciones públicas, ¿no? Que tienen su propia normativa en la ley de contrataciones del Estado vigente en ese entonces. Sí, por eso es que nosotros lo hemos tipificado dentro del delito de colusión, porque no solamente el bien jurídico es el patrimonio del Estado, sino los principios de la contratación pública. Y más aún los funcionarios públicos, ¿no? Como era el señor Nava Guiber en su oportunidad. Bien, muchas gracias. No tengo más preguntas que realizar. Doctora Magallanes, ¿alguna pregunta adicional aclaratoria? Ninguna de mi parte, señor presidente, gracias. Muchas gracias. Doctor Mosqueira, ¿alguna pregunta adicional aclaratoria? Ninguna pregunta de mi parte, doctor. Muchas gracias. Y estando presente el señor Nava Guiber, le vamos a dar uso de la palabra si quiere dirigirse al tribunal es respecto a lo que ha alegado su abogado patrocinante en este recurso impugnatorio. No estamos viendo ni la culpabilidad o no culpabilidad, ¿no?, de su participación o presunta participación en los hechos denunciados. Bueno, buenos días, señor Nava. Puede dirigirse al tribunal. Muchas gracias, tu señoría. Muy buenos días, miembro del tribunal. Y la señorita fiscal señala la disposición 44, en donde se me imputa la colusión agravada y organización criminal, ¿no? En donde dice que yo he hecho el marco normativo del tren eléctrico. La fiscalía designó a un perito especialista en contrataciones
Públicas, el señor Aldo Antonio Flores Alfaro, quien él le remite un informe al doctor José Domingo Pérez, fiscal provincial, y le dice: te adjunto el informe técnico del proceso de licitación pública 003, convocada para la elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto Sistema Eléctrico del Tren Eléctrico, ¿no? Y le dices, es sobre el memorando número tanto y la disposición 27, 80 y 144 y la carpeta fiscal 07-2007, Lima, 12 de abril del 2024. Le hace un informe más o menos como de 20 páginas. Señor presidente, ¿por qué es importante esto? Porque en el informe del perito designado por la Fiscalía, señor... Disculpe, señor Nava, que le corte. Lo que pasa es que en esta audiencia de excepción y presencia de acción, nosotros no revisamos el elemento de convicción. O sea, no podemos entrar a ver lo que usted está indicando, que es el informe técnico. Eso ya para una defensa de fondo o en su momento que su abogado lo va a realizar. Pero sobre ese incidente, sobre ese elemento de convicción, que es el peritaje, no lo podemos evaluar. Señoría, solamente para decirle que el perito dice: ¿quién ha hecho los decretos? La Fiscalía me acusa que yo he hecho los decretos de urgencia y los decretos supremos. Y el perito dice: ¿quién ha hecho los decretos supremos? ¿Y quién ha hecho los decretos de urgencia? Y ninguno me menciona. La única mención que dice: sí, el señor Nava ha tenido una reunión con el señor Barata. Efectivamente, yo he tenido reunión con el señor Barata 2 veces, el 2006 y el 2007, que fue a invitar al señor presidente para inspeccionar las obras de la IRSAS, y la visita que venía el máximo representante de la firma Odebrecht. El tren eléctrico se inicia en el año 2009. Yo no tengo reunión con Barata el 2009, no. Las reuniones que me inventa la Fiscalía son en base a suposiciones, no. Que me saque una constancia de ingreso del 2009 cuando se hace las licitaciones del tren eléctrico, no. Yo era secretario general del despacho presidencial, ¿no? El secretario del despacho presidencial tiene leyes especiales, en la ley del Poder Ejecutivo, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, el decreto supremo 006, que es el reglamento de organización y funciones, y el manual. Y ahí están mis funciones. Yo no intervengo en ninguna licitación, ni del gobierno central, ni del gobierno regional, ni del gobierno local, ¿no? La misma fiscal ha reconocido, dice: ya se condenaron a lo del tren eléctrico. Y ahí están todas las personas que han intervenido en las licitaciones. Y en ninguna menciona que yo he intervenido en ninguna licitación, no. Porque no podía intervenir porque no era mi competencia, no. Yo jamás tuve un pacto colusorio con el señor Barata. Y el señor Barata, cuando hace el informe en lo que se basa la Fiscalía, hace un informe tiene un informe de 1.310 preguntas y 18 respuestas. Dice: Nava Guiber nunca me pidió nada por el tren eléctrico. Yo nunca hablé con Nava Guiber por el tren eléctrico. Y lo señala reiterativamente en sus puntos de su declaración de 1.000 y tantas preguntas. Dice en la respuesta 608, 603, 605, 305, 396, 377, 462, 608, 675, 18, 16, 18. Y la última pregunta que hace el fiscal, le dice Domingo Pérez, le pregunta a Barata: la abogada anterior, el señor Nava, le había hecho una pregunta que ha generado una contradicción, y en todo caso, si solicito que te dé una respuesta, porque usted ha señalado que el dinero que le daba a Chalán, a Luis Nava, fue cargada a una determinada en una motivación acto del costo del proyecto del tren eléctrico. Usted le acaba de decir ahora que no fue cargado. Barata dice: Luis Nava Guiber. Y le dice: sí, pues no fue cargado. No le di nada a Nava. Entonces, ¿dónde está el pacto colusorio? Si el mismo Barata le da. Entonces, sí, la Fiscalía supone. Disculpe que le vuelva a 1.300 cortar, señor Guiber. Disculpe que le voy a cortar. Le reitero. Sí. En esta oportunidad nosotros no vamos a verificar elementos de convicción, ni las declaraciones, ni el informe técnico, solamente, y tendría que comunicarse con su abogado, porque lo que usted indica es todo lo totalmente distinto a lo que su abogado ha propuesto en esta excepción.
Voy a proponer una excepción porque la imposibilidad de que se pueda realizar el pacto o el acuerdo colusorio en etapas precedentes o anteriores a la adjudicación. Entonces, ese es el punto concreto del día de hoy. Presidente, Nada más. por eso, Único, por favor. señor presidente, por eso que yo le he dicho, yo me reuní con el señor Barata el 13 de septiembre del 2006. ¿Por qué? Porque el máximo representante de Odebrecht venía a los 2 días y tuvo una reunión con el señor presidente y donde yo no intervine, ¿no? Estuvo el señor Barata y estuvo el señor Marcelo Odebrecht, que salió en toda la prensa, ¿no? Y fue por una visita de cortesía que hizo, y la otra fue para visitar. Ya después yo no tuve ninguna reunión con Barata, ¿no? Entonces, no es que yo esté en contradicción con mi defensa técnica, sino simplemente yo nunca me he reunido con Barata para tratar temas del tren eléctrico, ¿no? Y él mismo lo reconoce en todas sus preguntas, ¿no? Entonces, yo no es que yo esté en contradicción con mi defensa técnica, simple y llanamente, posiblemente, las pocas veces que uno tiene para explicar, entonces se trata de explicar todo porque el juez la vez pasada, cuando yo vi este caso, me dijo, tiene 30 segundos para exponer. Y le dije, buenos días, señor, ya pasaron los 30 segundos, muchas gracias. Entonces, en 30 segundos, señor presidente, ¿quién me quedó? Solamente, señor juez, muy buenos días. Acaba de pasar los 30 segundos, muchas gracias. Esa fue mi defensa. Sí, entonces, si en los pocos minutos que uno tiene, uno trata de desbordar los conocimientos frente, que me disculpe la fiscal, frente a una persecución política, ¿no? A mí me fueron a prometer ser colaborador eficaz, ¿no? Y me dijeron, pero tienes que echar la culpa a fulano, a fulano, a fulano. Y le dije, no. Disculpe que le corte Yo sé por que no tercera tiene vez, nada señor que ver Barata. con eso. Yo sé que Señor no tiene Barata, sí. nada que ver con eso. Por eso, se le dejo la palabra por 3 minutos para que usted haga una intervención respecto a lo que es materia del debate el día de hoy. Lo que hemos discutido en Fiscalía, lo que han discutido los abogados defensor, lo que han rebatido los abogados defensor respecto a la oportunidad donde se le imputa corrupción. Eso es un tema altamente técnico, en una excepción de pronunciación, y por eso le damos 3 minutos para que usted se dirija al tribunal. En algunos casos le hemos dejado hablar 5 minutos, en otras apelaciones también, cuando vemos temas de salud, sí, usted expone lo que crea conveniente porque necesitamos resolver el incidente. Pero en esta oportunidad, como le digo, es altamente técnico y solamente estamos para verificar lo que ha hecho el juez de primera instancia y lo que dice su abogado en segunda instancia. Nada más para eso es el tema. No se está viendo un tema más a fondo, sino nada. Ahora sí le voy a decir 30 segundos o 40 o 1 minuto para que pueda concluir mejor. Señor presidente, le pido 1000 disculpas por el desborde de mi defensa, pero lo hago porque yo tengo la oportunidad de hablar con ustedes 3 veces al año. La fiscalía me imputa hechos que yo no he realizado, ¿no? La fiscalía sabe cuáles son mis normas como secretario general, ¿no? La ley orgánica, prestar asistencia al señor presidente de la República, ¿no? El manual de organización y funciones, ¿no? Que también es prestar apoyo técnico y administrativo para el mejor desempeño del despacho presidencial. Toda mi función es el despacho presidencial. Yo administro 22 millones de soles. ¿Qué comen los soldados? ¿Qué come la tropa? ¿A qué hora es el cambio de guardia? ¿Qué come el presidente? ¿Quién lo cuida al presidente? ¿Quién lo cura al presidente? Esa es mi función, la función del secretario del despacho presidencial, que se valoró la cañería del agua caliente de la residencia. Entonces, el secretario, esa lamentablemente es la función, ese es el ROC y ese es el MOF que señala la ley, ¿no? Entonces cuando a mí me hablan, oye, ¿tú has intervenido en licitaciones? Ninguna, no. Y como dice la fiscal, pues ya lo sentenciaron a los que están. Acá se me han citado a mí, ni siquiera como testigo, ¿no? Porque saben que yo no he intervenido, ¿no? Yo no he intervenido. Y ya para no cansarlo. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias y disculpe si he sido cargoso, reiterativo en esto. No es mi intención, no es contradecir mi defensa técnica. Lo que pasa es que uno abarca, sabiendo que son pocos los minutos que uno tiene, trata de abarcar todos los puntos, pero una pericia
de desbalance es lo que te dicen los contadores, y una pericia de contrataciones es lo que te dice el perito, ¿no? Por eso es que posiblemente yo me haya desbordado y le pido 1000 disculpas. Sí, no se preocupe, señor Navaguiber, lo bueno es que usted entiende que también nosotros tenemos que cumplir con otros plazos también. Bien, de esta forma entonces culminamos la audiencia, la sala pasa a deliberar y la resolución será emitida en el plazo correspondiente y notificar. ¿Te puedo robar un segundo? Sí, señor Navaguiber. Señor presidente, Diga usted. le suplico, sea para bien, sea para mal, resuelvan mi caso de salud. Sí, señor, ha sido resuelta ya su solicitud del mes pasado sobre el tema de que dijo del embargo, ya fue resuelto y él le va a notificar seguramente a su casilla electrónica a su abogado. Muchas gracias, y se lo pido porque ya no tengo pastillas para tomar, señor. Muchas gracias. Sí, señor. Sí, ha sido resuelta su recurso impugnatorio, señor Navaguiber, no se preocupe, y en esa oportunidad vamos a hablar de forma extensiva sobre los gastos de salud. No se preocupe usted. Sí, doctor Castro. Sí, solamente para poder dejar presente, señor magistrado, de que también aún no hemos sido notificados con el tema del embargo. Ok, correcto. Voy a verificar eso entonces, porque eso ya fue resuelto la semana pasada aproximadamente, pero voy a verificar el tema de notificación. Pero eso ya está resuelto, señor Luis Navaguiber, no se preocupe, entonces en el transcurso del día deben estar notificándoles todo ello. Obviamente, esa fue una audiencia que llevamos a cabo en el mes de junio o inicios de julio aproximadamente. 26 de junio, 26 de junio. Sí, ya está resuelto, no se preocupen, en el transcurso del día deben estar notificando esa resolución. Muchas gracias, señor presidente. No te preocupes. Muchas gracias. De esta forma entonces hemos concluido por el día de hoy. Muy buenos días con todos. Hasta luego. Buenos días.